Aló, Aló. ¿estamos solos por ahora? No, hay un montón de gente en espera, pero no los voy a meter hasta después. Ah, bueno, genial. Hola, Luli. Espera que... ¿Vicky pudo? Todavía no A está ver, Vic. yo recién me desilencié sola. ¿Sí? Y cuando Sí, yo vos me también. quisiste desilenciar, me silenciaste. Ah, bueno. Y Adriana también se pudo desilenciar sola. Ahí está, sí, ya está. A ver, trata ahora, Adri, de desilenciarte vos. Ok. A ver si yo... Ahí lo pude hacer porque, no sé, me permitió, me parece. Yo te permití. Ah, ok. Yo les permito. Espera que ya te voy a nombrar. Te voy a poner a vos también, Adri, como co-host. ¿Qué es eso? Co-host. Y acá también. Ay, ¿Qué es eso, Pedro? espera, Manuel acá. Ahí está. Una vez que entras en tu imagen, vas a los tres puntitos. Luli, ¿me escuchaste? Sí, a ver, espera. En los tres puntitos a la derecha de mi recuadro. Ah, ok, espera. Make co-host. Sí. No, a Ella le poner en la aprieto. sala de espera, permitir grabar, hacer... Ah, ya te encontré. Listo. Ahí está. Mirá que yo no entiendo nada de esto, ¿eh? No me pongan como nada a mí. Me asusta. Bueno. Listo. ¿Y No, no cómo te hago preocupes, para no tenés que hacer sacarla? nada. ¿Retirar permiso? Sí. Listo. A ver, Adri, hacé de nuevo, probá de desilenciarte vos otra vez ahora. No podés. Perfecto. Hola, Walter. Será que ahora los... Hola. Estaba queriendo Walter, poner. Hola. Hola, ¿cómo estás, Walter? Buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, Salió el ¿ustedes? sol. Bien, ¿Sí? muy bien. Bien, paró la lluvia. Un día bien peronista nos tocó, aunque nos toca adentro. Nosotros acá añoramos la lluvia. No llueve. Llovió un poquito ayer, pero por lo menos apagó un poco los incendios que había. Claro. Terrible, ¿eh? Tenemos una sequía, parecemos los... Bueno, todos los años lo mismo, ¿no? No va a creer que es algo raro. Acá hasta octubre nunca llueve. Desde marzo hasta octubre no llueve. Y hay viento. Acá llovió un montón. No Acá en hay la ningún problema capital porque se te llenan los ojos de tierra. va chinadito. Claro. Tierra en el Chaco. Viste que cada lugar es de acuerdo
la gente la hace mucho el clima. Acá, Ay, se cortó. Ay, se colgó. Se colgó. Lo perdimos a Walter. Che, si me llega a pasar eso a mí cuando estoy hablando, ¿qué hago? Nada, sigo, Nada, digamos. diremos nosotros que esperamos Sí. un segundo a ver que se te... Tenemos, digamos, ahí remontamos, aguantamos y ahora hay que esperar a Walter que vuelva a la vida. ¿Verdad que la estoy? Pobre. Ahí está, ahí me parece que vuelve. volvimos. Muy bien. ¿Me escuchas bien, Walter, ahora? Sí, ahora escucho, sí. Perfecto, perfecto. Estamos Lo que pasa es que esperando ahí, se va llenando, tengo a toda la gente en espera, bueno, estamos nosotros en la Por comisión eso. esperando. Y yo voy moviendo porque empiezo a pasar las pantallitas, porque después nosotros somos 6, estamos contentos, nos vemos todos, pero Sí. después empiezan a aparecer en otras pantallas. Sí, Es que esto de verse en cuadraditos, viste, es un problema. Somos todos cuadraditos. finalmente. Encontrarse es complicado, es difícil, porque La vas ventaja que pasando tiene- de una pantalla a la otra y se te pierden. Además, algunos ponen diferente su título, ¿viste? Por eso nosotros en Rubén le decía a todos, ¿viste? A los que se van incorporando a los cabildos abiertos, eso que estamos haciendo en diferentes, que se van produciendo en diferentes lugares, que todos pongan primero Fatum y después el nombre y el gremio, porque entonces todos salimos como el aparato los va poniendo por orden alfabético, todos los Fatum van a estar juntos, entonces los pone a todos juntos y parecemos un montón. Sí, el otro día aparecíamos en los listados en la charla, no me acuerdo ya en cuál de las universidades, estaba todos los Fatun ahí, en el medio de todo el listado. Claro, viste, todo esto te va dando las nuevas formas en que tenés que ir figurando, cómo tenés que ir entrando. Ahora para el 20 de noviembre, que se está organizando el frente el lanzamiento ya del Frente de Todos Universitario a nivel nacional, que se hace en Jujuy. No sale re barato ahí porque te sentás y... Que es lo que yo le decía, el otro día le decía, no me acuerdo en cuál charla, digo, hoy he viajado de Tierra del Fuego a Misiones mejor que, como decía Carlito. Carlito, ¿te acordás que esa vez que dijo se iba a la estratosfera en el cohete y de ahí a cualquier parte del mundo? Bueno, yo en el acto me fui de Misiones a Tierra del Fuego sin problema. Se cumplió. Sí, lo criticaban al pobre Carlito y acá también. Nos falta Aritz Alcalde. ¿Sabes algo, Vicky? Saben que fue padre hace poquitos días. Está con su bebé, sí. Ahí estuvimos charlando un ratito y me decía, estoy sin dormir. Sí, me dijo que ahora que entraba y nos avisaba. Walter, qué triste lo de Jesús. La verdad que me pegó. Fue fuerte. Sí, estamos teniendo un año no muy satisfactorio. Sí, la verdad que sí. Muy fuerte todo. Lo del turco y lo... Me imagino que para vos debe haber sido duro por demás. Un amigo. Sí. Del turco.
Y el Jesús para mí también era Era de la También. un comodín, era un comodín. Jesús estaba en era, ahí en Medrano golpeaba la puerta cada tanto, pasaba a saludar, a tomar unos mates un rato, charlaba. Mangueaba algo, ¿no? Pero bueno, estaba bien. sí, Digo, siempre estaba por ahí Jesús. Era el parte de bolita, también de el nuestras famoso bolita. Ahí está, ahí está Ari intentando entrar. A ver si lo encuentro. Yo con Jesús había estado hablando hacía 2 o 3 días que me había contado que estaba de vuelta internado. Sí, No pero sabía de la gravedad. no, pero era algo, tenía una úlcera, está bien, ponerle sangrante, pero no es algo de lo que una persona tenga una situación de grave. Es un tratamiento a seguir. Lo que ocurre es que él tenía todo su sistema circulatorio en malas condiciones. Había tenido 3 ACV, y bastante los había resistido. El primero un poquito más fuerte, después tuvo una recaída, pero el gordo no le hacía mucho caso. Cuando lo quería ver se estaba comiendo un chorizo, cualquier cosa, ¿viste? Todas esas comidas bolivianas que eran un plato de comida, no sé, tipo puchero, una cosa así, sacaba fotos y decía, no, eso Sí, no sale. era medio cabeza dura, en eso no había no tenía mucha conducta. ¿Está ahí? ¿No? Bueno, estoy intentando resolver cuestiones técnicas. Ahora ya somos un montón en la sala de espera, son un montón, como 53 personas ahí. Pero falta Aritz. Yo tengo una foto, Walter, supongo que la debes tener, igual después te la voy a hacer llegar, una foto donde están vos y el turco entregando trofeos. Pareciera que fuera un concurso de bicicleta, una carrera de bicicleta. Los dos hechos unos jovenzuelos. Y eso me parece que esa foto es de acá, en el Potrero Los Funi, cuando teníamos la colonia de vacaciones, hicimos una carrera de bicicleta en el circuito del Potrero con los no docentes. Y vinieron, estaban de Río Cuarto, nosotros, y teníamos todos los chicos. ¿Qué pasó? A ver, voy a entrar, voy a hacer invitar a la gente porque de golpe se bajó, como que se cayó algo del sistema. Sí, anda haciéndolo entrar, sí, total. Ahí está. Alicia, Ahí está. háblale al compañero de José Cepaz y coordina con él. Bien. ¿Cómo están? Hola. Hola, Ari. ¿Por dónde está Ari? Ahí está. Es un lío todavía. Hola, Hay un montón de gente. Ay, mira las compañeras. Tanto tiempo. A ver, esperen. Bueno, esperemos un ratito que ya termina de entrar todos y todas las compañeras y arrancamos en breve este encuentro. El problema de mi Zoom es que las indicaciones son en inglés y
ando media complicada con el inglés. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Van llegando. Estamos, les comento, están todos silenciados porque somos demasiados. Y bueno, para que esto no sea un caos, les pusimos silenciados. Si alguien quiere decir algo, avisa y le damos la palabra. Pero pueden saludar, usar el chat por ahora. ¿Cuánto? Qué lindo ver tantas compañeras y tantos compañeros. ¿Cuántos hay, Pedro, más o menos? Estamos 72 en este momento. Me voy a animar a empezar a nombrar alguna universidad. ¿Cómo? Hay compañeros de otras universidades también. Qué alegría. No, no se comparten. Bueno, ya en breve, 2 minutitos y arrancamos. Ahí está Miguel Ángel, que hace mucho que no lo veo. Te estoy viendo, compañero, tanto tiempo. ¿Cómo anda? Hay compañeras de Córdoba, compañeras de 3 de febrero, la compañera Gaby de Apuga, hola Gaby. Gaby, Compañero de Arturo Jaureche. Aquí está en el chat. Yo, Hola Gaby, de Córdoba, de la Facultad de Ingeniería. ¿qué vas a decir, de Walter? Orán. hola. Ahí ya estoy viendo un montón. Martita, Sí, mira Jorgito Di Marco allá, firme ahí, ¿eh? también. Haciendo... ¿Cómo estamos? De las sierras de Córdoba. Mira la Gaby. Gaby, viste que sacamos el aviso de hoy. Bueno, estamos, Vicky. Ari, no te había visto ahí. Estabas al medio. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Álvarez, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás, Miguel? Todas las compañeras. Saludo así porque yo por ahí algunos me acuerdo y los voy. Bueno, nos va identificando. Y eso que Miguel se ha echado una barba también. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Y hay 4 ya. Hay como 100. Somos 78. dice Pedro, 78, y hay inscritos, así que todavía y están entrando. Van entrando. Maldito. Mira, tenés de tierra el fuego acá. De todo, Para que de veas todo, los que hay gente de todos lados. Han hecho presente Compañero de Oviedo. Alegría de La Plata también, de Atunlo. Muy lindo. Bueno, yo empiezo así ya, les doy la palabra. Leonor Aldaba de Córdoba también.
Bueno, buenas tardes, les volvemos a saludar a todas y a todos, buenas tardes. Hoy me toca a mí moderar este encuentro, así que seguro habrá algún error, soy candidata a eso. Hacía mucho tiempo que queríamos concretar un encuentro e invitarlo a nuestro secretario general de la FATUN al sindicato, y siempre por una por otra se nos iba atrasando y se nos cayó encima la pandemia, así que algo que es negativo es absolutamente positivo, porque hoy lo podemos compartir con todos ustedes, que no solo son nuestras compañeras y compañeros de Atuna, sino que aparte, bueno, todas las compañeras y compañeros que nos vienen visitando del país. Y aparte para escucharlo a nuestro invitado también, Ari Recalde, que es, como decimos, un intelectual nacional y popular, que no es común entre los estudiosos, y no es común que elijan el tema del movimiento obrero y el movimiento maravilloso peronista para estudiarlo. Así que es una alegría contar con vos también, Ari. Quería darles primero la palabra a nuestro secretario general, Pedro Barreiros, para que les dé la bienvenida. Pedro, ¿querés hablar? Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero darles la bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras no docentes de Atuna, y a todos y todas las compañeras y compañeros no docentes que nos están acompañando de todo el país en esta charla. En esto que es Zoom, hoy es nuestra pequeña casita virtual donde los recibimos. Quiero agradecerle a Walter Merkis y al compañero Aries Recalde por estar aquí acompañándonos hoy en lo que es un nuevo aniversario del ingreso de los no docentes de la Universidad Nacional de las Artes al convenio colectivo de trabajo. Como algunos recordarán, no sé si todos, pero bueno, nuestro ingreso al convenio colectivo de trabajo fue lo menos que podríamos decir traumático. Recordamos allá en el año 2007, cuando la mayoría de las universidades estaban haciendo el reencasillamiento, nosotros en nuestra universidad teníamos el sindicato intervenido. Y además nuestra universidad se empecinaba en negociar con otro sindicato. Muchos de nosotros que estábamos en ese momento recién dando los primeros pasos dentro de nuestra federación y dentro del sindicalismo. Pero bueno, con el apoyo de la FATUM y con la conducción ahí también de nuestra compañera Victoria, pudimos cambiar la historia e ingresar al convenio. Hoy es importante destacar que ya más del 70% del total de la planta no docente es afiliada a nuestro sindicato. Tenemos nuestra propia carrera universitaria, la LAU, con el título de técnico. El total de la planta no docente es de planta permanente. Tenemos paritarias particulares regulares. Somos cogobierno de la universidad y todos nuestros representantes además son afiliados a nuestro sindicato. En estos momentos estamos en proceso de modificar nuestro estatuto para adaptarlo a estos nuevos tiempos, ya que el estatuto que tenemos es del año 2000. Y también estamos dando nuestros primeros pasos en capacitación. Tenemos muchas más cosas que podría contarles, pero realmente lo que queda por hacer es lo más importante, y ahí estamos trabajando en eso. Otra cosa que quería aprovechar para contarles también, es que en estos momentos estamos trabajando en lo que será, espero prontamente que podamos usarla, en nuestra nueva casa, nuestra nueva sede sindical, que realmente es muy importante, esto gracias a un trabajo conjunto con la obra social, con los FATUM, que vamos a tener nuestro local que va a ser realmente 3 veces más grande que el que teníamos anteriormente. Quería aprovechar para agradecerle a Walter todo el apoyo que nos han dado para poder hoy estar casi prontos a terminarlo, y bueno, comprometerlos para cuando sea la inauguración, que todos estemos ahí presentes ya con el cuerpo en esa inauguración.
Y bueno, por todo esto que les comentaba es que, bueno, hoy decidimos hacer desde Atuna, decidimos hacer esta charla con nuestro compañero Walter Merkis y nuestro compañero Aris Recalde, en lo que es una reconstrucción de lo que fueron esos comienzos difíciles de nuestro sindicato, a lo que es hoy poder estar acompañando a la federación en este proceso que es llegar a una nueva ley de educación superior. Bueno, les agradezco por haberme escuchado y bueno, ahí los dejo con nuestra compañera Victoria. Gracias, Pedro. Quería hacer algo cortito para ya no demorar más e irlos a escuchar a ustedes. Primero que hacer una acotación a lo que dijo Pedro, quienes cogobiernan la universidad por parte de los no docentes, no solo son afiliadas, sino que son todas compañeras mujeres, lo que implica también que venimos avanzando en la paridad. Y en esto que comentaba Pedro, esta lucha que tuvimos que dar en aquel momento, también se replica ahora, y es por eso que debemos prepararnos, y es por eso que lo vamos a escuchar al compañero Walter y al compañero Aris. Nosotros lo que vamos a hacer con la ley es buscar justicia social, es buscar una mayor distribución del poder, e introducirnos nosotros, las y los trabajadores no docentes, la falla, las y los trabajadores no docentes como parte integrante y como capaces de gestionar la universidad. Entonces tenemos que ir a conquistar el pensamiento de quienes van a tener que ceder su espacio de poder, vamos a tener que hacerles entender y comprender que ese espacio lo queremos compartido, y para eso fíjense qué visión estos compañeros que pensaron un proyecto sindical allá en el 85, 83, Walter, 85, si no me equivoco, donde había un proyecto nacional, un proyecto sindical que pensaba ya y soñaba en un convenio colectivo de trabajo, y con conceptos muy sui generis para la época, como la capacitación como herramienta para conquistar el poder. Planteaban ya en aquella época Walter y los compañeros como Nelson, como el Turco, la seguridad y la seguridad y higiene, conceptos que ya en aquella, lo visionarios que eran, que nosotros hoy, este poder que vamos a ir a discutir y vamos a tratar de conquistar en una ley de educación superior, no es con los bombos y en la calle, herramienta que también tenemos para usar, sino es preparándonos y capacitándonos como es con esta licenciatura en gestión universitaria. Yo quiero presentarlos sintéticamente en esto, como Walter, el compañero que conduce nuestra federación, capaz de unificar las diferentes formas de pensar y de llevar el sindicalismo en una sola federación, en la unidad, la solidaridad y la organización, estratega y pensador de aquel proyecto sindical, y a Aris Recalde, que tengo he sacado su currículum, pero me parece que lo más importante de Aris, y que es por lo que lo tenemos acá, ha escrito libros como Pensamiento Nacional y Cultura, Intelectuales, Peronismo y Universidad, el último que les recomiendo que lean, ahora que tenemos tiempo, que es Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Pero lo tenemos acá, Aris, porque es un intelectual que piensa con amor al movimiento peronista, que piensa con compromiso al movimiento obrero tan vapuleado. Así que aprovechemos, escuchemos primero a Walter y después al compañero Eric, y luego si surgen preguntas, o a medida que los vayan escuchando, si surgen preguntas, las pueden ir escribiendo por el chat, nosotros las leemos, y si quieren hacer algún comentario, también nos lo hacen saber por el chat, y les damos la palabra. Walter, todo tuyo. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Vicky. Un gusto cada vez que me siento en uno de estas conversatorios, en un Zoom. El saludo es algo natural,
para todas, para todos, y realmente estar con todos ustedes, que recién Pedro hacía un reconto de lo que fuimos haciendo. A todos, esta organización en particular, la conozco desde su propio nacimiento. Participé en todas las acciones y en todos los movimientos que hubo que hacer en ese tablero para poder conformar esa organización gremial. Fue una tarea complicada. Ustedes venían de un rompecabezas, de un mosaico importante de procedencias que había que ir colocándolas en su justa medida y que obviamente cuando vos vas juntando partes de un vaso, hacer que coincidan y se sumen para conformar el recipiente y que no se vuelque nada, es muy difícil, es muy difícil. Hay que ir armándolo parte por parte, mover algunas piezas y se va empezando a cerrar. Yo recuerdo haber participado hasta en la primera comisión paritaria que conformó el traspaso de personal. Con el Chaico hicimos cantidad de tarea ahí y trabajamos fuertemente. A la primera que yo, trabajando ya en el CETUN, que lo habíamos quebrado, conformado, fue a Marta Testa también, que fue a trabajar en los inicios de la organización y tuvo un trabajo interesante, muy importante, porque empezó a armarse un esquema y se empezaron a formar los compañeros y las compañeras en forma realmente que fueron hilvanando las distintas etapas y pudieron así llegar a lo que hoy han llegado, pero ya gracias al trabajo que ustedes mismos empezaron a desarrollar, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a acercar los pedazos de ese vaso y ustedes lo fueron amoldando, y creo que hoy ya está armado definitivamente y en marcha. Esto es algo, es un mérito por demás importante de ustedes, de todos ustedes, porque armar un esquema como el del que surgieron era una tarea muy, muy complicada. Pero estamos en esa tarea, estamos ya llegando al extremo justo. Creo que la inauguración de esa nueva sede y poder conformar ya una estabilidad definitiva en lo que es la institucionalidad de nuestro gremio de Luna, han pasado todavía yo por ahí les digo el Yuna, porque no me acostumbro a que le sacaron la I, ¿no? Pero ahora es la Universidad Nacional del Arte. Antes, un tiempo, fueron el instituto que venían armándose. Bueno, hasta que lograron también armarse. Y creo que institucionalmente la universidad también ha podido conformarse ya definitivamente, y las distintas partes se han sumado de manera que empiezan a considerarse realmente una, porque ese es el punto fundamental, ¿no? Es ese es un trabajo más que importante, es como nos sucedía a nosotros con la propia federación. Cuando nosotros llegamos, la situación era complicada, era difícil. Bueno, y hubo que trabajar la unidad por sobre todas las cosas, y a partir de ahí
logramos encaminarla definitivamente y creo que estamos ya en una visión de la institucionalidad que nos permite trabajar sin tener ningún miedo con respecto a sostener esa unidad. Hemos logrado conformar solidariamente nuestra organización y esto hace que nosotros mismos vayamos logrando, no vayamos logrando, sino que hemos logrado un fuerte respeto dentro de la comunidad universitaria. Somos muchas veces tomados como de cierto ejemplo en cuanto a la posibilidad de tener una sola voz en lo que respecta a lo que vamos dejando o vamos exponiendo o vamos acercando a las universidades por nuestra parte. Entonces, esto es algo que lo tenemos que tomar como un claro ejemplo, como tenemos que tener una clara visión de que esta es la mejor fórmula que podemos utilizar para poder llegar a conformarnos en esa discusión final de lo que deberá ser una futura ley de educación superior. Nosotros vemos ya en la actualidad que hemos tenido una ley de educación superior por más de 25 años que nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, pero que conserva algunos puntos o ha tenido algunos defectos de conformación que han sido fruto de un cierto neoliberalismo que todavía había en esa época, que estaba vigente, no quiere decir que hoy no esté, sigue estando. Sabemos claramente que hay indudablemente un 30%, 35% de nuestra población que comulga, que abreva en esas lides, en esos pensamientos, y sabemos que tienen una influencia por demás importante. Entonces, nosotros tenemos que ser claramente conscientes de que tenemos que llevar nuestro pensamiento al seno de la comunidad universitaria para tratar de persuadirlos de que necesitamos entrar en un cambio real, en una situación por la cual avancemos en llevar el concepto central ideológico de la justicia social al interior de nuestras casas de estudio. Esta justicia social, indudablemente, hace falta para que la equidad y estemos dentro de una universidad que sea claramente gratuita, cogobernada, de excelencia, inclusiva, y que sea realmente el punto central que se necesita para conformar el conocimiento, la ciencia y la técnica para ese futuro globalizado que el mundo nos depara y que nosotros tenemos que ser capaces de entrar y manejarnos en ese mundo globalizado para poder así tener el éxito que seguramente vamos a tener, y porque además nuestras familias necesitan que nosotros seamos capaces de desarrollar esta tarea para que así nuestros hijos y todos los jóvenes tengan la posibilidad del acceso a esa capacitación permanente que se necesita
para poder ir ocupando los distintos espacios y los distintos trabajos que se van abriendo con las nuevas tecnologías, la digitalización, la robotización, etc. Así que yo creo que este es un gran momento porque nuestro gobierno también tenemos que ser claramente conscientes de ese detalle. Esto es algo que con la pandemia amarilla que pasamos en estos últimos 4 años, nunca se hubiera podido dar, porque primero, por ejemplo, pusieron un ministro que nunca jamás pisó una universidad nacional y que no sabía ni siquiera lo que eran, mucho menos cómo se manejaban. Así que imaginémonos que eso era algo que no lo tenía ni en cuenta, ni mucho menos, sino vamos a las declaraciones, que a las universidades no llegan los pobres, en fin, un montón de declaraciones que las tenemos presentes de lo que fue el paso de la pandemia amarilla en estos últimos 4 años. Así que es un tema que creo que nosotros tenemos que ser capaces de avanzar, justamente, como decía Victoria, en lograr que entendamos la necesidad de poder trabajar en llegar al conjunto de las universidades para llevar una fuerte democratización interna a la relación de poder interna en las universidades nacionales. Yo creo que hoy uno de los puntos neoliberales que le quedó a esta ley es justamente el del monopolio de uno de los sectores. Me parece que en la medida en que todos tengamos una fuerte participación y podamos decidir, me parece que la situación de la universidad va a reflejar en mejor medida y de mucho mejor manera el estado de ánimo y la necesidad de nuestra sociedad. Nosotros entendemos que no solamente podemos, porque además justamente con todo el proceso de capacitación que hemos venido desarrollando, que ha sido todo un plan, una estrategia de lograr los títulos académicos que se necesitan, me parece que podemos estar en condiciones de, y además por nuestra experiencia en gestión, podemos claramente estar en condiciones de llegar a los máximos lugares de conducción y gestión de nuestras universidades nacionales. Yo creo que este tema es algo que hay que verlo en su conjunto, hay que ir desarrollándolo, y pienso que en un momento dado esto va a tener su fruto, va a tener su resultado. Así que es una tarea que evidentemente tenemos que impulsar, tenemos que sostener y tenemos que ir haciendo su difusión para que se entienda y se vea claramente cuáles son nuestros motivos para poner en valor esta situación. Hemos ya avanzado y el compañero Ari nos ha hecho un gran aporte en ese sentido. Hemos avanzado fuertemente con la CONEAU, con el compañero Pan y con el compañero Persic para redondear nuestro ingreso también como pares evaluadores al seno de la CONEAU, porque entiendo que claramente estamos en condiciones de hacerlo y que tenemos todo lo que meritualmente hace falta para poder estar merecidamente en esos lugares y con el respeto que merece esa categorización. Así que creo que con eso se va a traer otro fuerte espacio de justicia para nuestro sector y para el seno
de la comunidad universitaria, para ese trabajo que hay que ir desarrollando. Nosotros, por ejemplo, también impulsamos que entiendo que debe haber en nuestras universidades consejos sociales que hagan que toda la comunidad tenga representación, que el movimiento obrero, que las pymes, que los colegios profesionales, que los representantes municipales y provinciales tengan una participación en un consejo social dentro de la universidad, del cual podrá salir alguno incluso que forme parte del Consejo Superior de la Universidad, a los efectos de poder tener un buen sistema amalgamado de lo que piensa la sociedad para desarrollarlo y llevarlo al seno de nuestras universidades y que sea una realidad, evidentemente que sea una realidad que se sostenga en el seno de la universidad. Así que es un trabajo interesante, un trabajo importante, uno de esos sueños que tuvimos oportunamente, una de esas, hasta podríamos decir, utopías, pero que creo que hay que sostenerlas porque llevarlas adelante nos va a permitir tener una institución universitaria, un sistema universitario mucho más representativo y mucho más que va a evidenciar claramente a nuestra sociedad en su conjunto. Así que yo los convoco, les pido que este trabajo lo hagamos, lo llevemos fuertemente en cada uno de nuestros lugares, porque creo que va a ser un trabajo que para el futuro nos va a dar muchísimas cosas más y nos va a aportar muchísimas cuestiones, muchas probabilidades de que tengamos mucha representación importante, que sea lo que sea y que exprese realmente lo que el pueblo quiere. Así que esta justicia social de la que hablaba, creo que pasa un poco por redondear todo eso. Y pienso que a través de nuestro trabajo, de nuestra participación, de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, vamos a poder cerrar un espacio, un periodo nuevamente, un plazo nuevamente mucho más importante para nuestras universidades. Así que, bueno, los dejo ahora con Aritz, que seguramente, como lo ven, él está rodeado de libros, así que les va a dar una clara muestra de lo que técnicamente hablamos en cuanto a las distintas cuestiones que aportan a una ley de educación superior, cómo nosotros hemos venido trabajando y desempeñándonos en el armado de ley de educación superior, desde que tuvimos nuestra primera mención y participación, después la del 73, cuando logramos también tener una representación real, un porcentaje estimado, y creo que ahora ya va llegando la época de tener mucho mejores propuestas. Por eso hablaba de la democratización del poder interno en la universidad, y creo que vamos a poder tener un trabajo muy interesante. Obviamente que esto, como todo, ahora hay cabildos abiertos que trasladan el tema, etc. Pero esto, como todo, se va a definir en última instancia en las distintas comisiones de nuestras cámaras, en la Cámara de Diputados, senadores, y obviamente que ahí va a haber intereses políticos que van a ir marcando diversas avances sobre esta nueva ley, y que va a ir produciéndose tires y aflojes que van a necesitar cierto tipo de negociación. Nosotros
somos conscientes de que el armado de una ley de esta naturaleza lleva la necesidad de una participación importante de toda la comunidad y que eso también va haciendo aportes que van produciendo situaciones que hagan ver puntos de la ley en forma distinta. Y además, también que se guardan para negociar. Como dije antes, el 35% mínimo, ¿no es cierto?, es de un pensamiento cuasi neoliberal, por lo tanto, y hay otro 10-15% que está dando vuelta entre que vamos y venimos, de manera que la realidad indica que al final, si nosotros no vamos haciendo algunas concesiones en todo esto, podemos hacer que todos se nos pongan de un lado y no es esto lo que políticamente se desea. Nosotros necesitamos que esto tenga el mayor consenso posible y para eso hay que ir haciendo algunas concesiones. Por eso no nos extrañe que algunas cosas que por ahí, llegado el caso o el día, parecen estar en orden, después terminan negociando algún proceso de cambio internamente. Yo creo que hay que estar abiertos y preparados para producir el avance de la mejor y la mayor manera posible. Pero siempre tenemos que saber que para no frustrarnos en nuestro trabajo como militantes, siempre tenemos que saber que puede haber algunos cambios, algunas situaciones que no sean de la manera o la totalidad de lo que esperábamos. Pero siempre es importante ir avanzando. Acá, como decía, no es de mi hinchada, pero como decía un director técnico, esto hay que ir haciéndolo paso a paso, así que vamos a ir trabajando para que esto suceda y podamos tener un resultado. También sabemos, en todo esto, ¿no es cierto?, le agregamos que es un año muy difícil. De la pandemia, no poder juntarse, etcétera, hace que no sea un momento ideal para poder llevar esa discusión. Y el año que viene, muy probablemente tampoco sea el momento preciso para llevar la discusión, porque el año que viene tenemos elecciones de medio tiempo y todos sabemos que las cosas en elecciones de medio tiempo se ponen bastante difíciles, por no decir bastante oscuras. Así que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacernos de la paciencia necesaria y trabajar, ir trabajando y estar atentos. Estar atentos porque también puede suceder que en cualquier momento todo se apresure y salga rápidamente. Entonces nosotros tenemos que estar atentos para poder activar y tener esa presencia que necesitamos en el momento justo, en el lugar adecuado. Así que este es un trabajo que tenemos que realizar todos en conjunto, tenemos que realizar todos unidos, solidarios y organizados, porque es la forma en la que lo venimos haciendo y creo que ha quedado claramente demostrado que indudablemente es la mejor manera, por lo menos para nosotros. Y creo que para el conjunto de los que ideológicamente pensamos que la justicia social debe ser nuestro eje rector. Así que los dejo con Aritz y los vuelvo a felicitar y a alentar a seguir trabajando, a Pedro, a todos ustedes, todas las compañeras, los compañeros de la comisión. Ahora estoy viendo varios compañeros más, a Faustino ahí,
Facundo, bueno, se van incorporando todos los compañeros y es un gusto poder abrazarlos virtualmente, pero es un gusto abrazarlos y desearles lo mejor y a seguir trabajando para lograr estos sueños. Muchas gracias, Walter. Walter José, muchas gracias. Voy a ser atrevida y voy a hablar en nombre de las y los no docentes. Vamos a estar todos al pie del cañón y vamos a seguir capacitándonos para lograr y conquistar esa ley. Seguro que nos va a ir muy bien. Hay muchos ya que celebran por el chat de incorporación como pares, evaluadores en la CONIAU, que es una distribución de ese poder del que hablamos. Así que felicitaciones por esa gestión. Vamos por más. Bueno, y a Ari, bienvenido. Ahora te doy la palabra. Quería decirles a todos que Ari también es hijo y fruto de las universidades nacionales. Ojalá hubiera más agradecidos del sistema universitario nuestro. Bueno, también es sociólogo, es doctor en comunicación, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, y vuelvo a repetir 3 libros de los varios que ha escrito. Yo seleccioné 3, Ari. Es uno que es Pensamiento Nacional y Cultura, el otro Intelectuales, Peronismo y Universidad, y el último, Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Ari, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Victoria, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias Walter por dejarme entrar a su casa, a su familia, que es el sindicato de la familia del trabajador. Así que para mí realmente es un honor la confianza que me han dado en esta y en otras posibilidades, de entrar a su casa, ¿no? Y a su familia, porque el sindicato es una familia. Por ahí lo veo a Facundo Romero también, compañero amigo, gracias, que viene empujando siempre este tipo de actividades, a Angelito Oviedo también, y después no sé, un montón de compañeras que si veo los voy saludando. Muchísimas gracias para todos. Realmente me alegra que el sector no docente haga lo que tiene que hacer, que es discutir proyectos de universidad. Y esto no es una frase vacua, vacía, sino es una idea que tengo después de haber analizado la historia de las universidades. Ustedes, tal cual decía Walter, consiguen el derecho a la participación política en el cogobierno en el año 74. Resultado de una discusión de 15 años que dio la FATUN durante la década del 60. Y cuando uno veía las discusiones de la FATUN de la década del 60, no eran simplemente sobre condiciones salariales, no eran simplemente sobre la agenda que el sector conservador, docente o elitista de las universidades dicen que los docentes tienen que discutir, sino que la FATUN y los trabajadores discutían proyecto de universidad y proyecto de país. Y esto es una cuestión que quiero remarcar. Ustedes ingresan al Consejo Superior, a los consejos departamentales, resultado de 15 años de discusión, y discusión que el claustro da a partir de la federación. Y esto no es un tema menor. La historia de los no docentes es la historia de la federación. Ustedes de la mano de la federación consiguieron sus derechos gremiales, sindicales, y eso quedó consumado en ese maravilloso convenio colectivo de trabajo del 2006, pero también consiguieron los derechos políticos. O sea, el sujeto político no docente se construye de la mano de la herramienta sindical. La historia de los no docentes es la historia de su federación, de su organización gremial. Y tal cual comentaba Walter por ahí, también un poco la fuerza que ha tenido la federación, la FATUN, se la ha dado a la unidad. Uno cuando estudia la historia de la federación, nace el 13 de abril del año 1949, es hija de un proceso de avance popular, se sancionan muchos derechos laborales, y en su momento la revolución justicialista le encomienda a los trabajadores ser el resguardo de los derechos laborales. Y ahí nace la FATUN, el 13 de abril del año 1949. En paralelo también nacen federaciones docentes, pero se disuelven. Y la FATUN fue con otras federaciones parte del gran legado de la revolución justicialista que le dijo a los trabajadores: organícense y cuiden sus derechos, porque si no esos derechos pueden ser extirpados por otros gobiernos o por otras oligarquías. Y la FATUN estuvo separada. Ustedes no sé si saben, en el 71 se divide entre la FATUN del interior y la auténtica, así se llamaron, no quiero decir que una sea más auténtica que la otra, si era el nombre que adoptaron.
y en el año 73 se unifican en un encuentro normalizador y después en un congreso en Córdoba y en Tucumán. Y no es casualidad que hijo de esa unidad salga una propuesta para la ley del 74 que le da la participación política. Y esa vocación, insisto, de los no docentes, discutir proyectos de país y proyectos de universidad, no solamente condiciones salariales. Y esa claridad de que el claustro no docente tiene atada su suerte, no solo salarial y social, sino también política, a su federación. Y la conciencia de la importancia de mantener unida a esa federación llevó al 85 a ese encuentro normalizador y la designación de ese gran dirigente, creo yo el dirigente sindical más importante que ha tenido la historia de la Universidad Argentina, que es Nelson Farina, que ha levantado esa llama y que durante mucho tiempo, con otros compañeros como Walter y otra generación importantísima, hicieron hoy lo que es un sujeto político, creo yo, el más dinámico de la universidad. Yo sé lo que creo que hoy los no docentes tienen un piso, lo que no tienen es un techo. Y para que sean conscientes de eso, durante la década kirchnerista, metieron 10.000 compañeros y compañeras en las universidades nacionales, en su mayoría jóvenes, hijos de una conciencia nueva, renovada, hijos de otro proceso político que fue el kirchnerismo. Entonces yo estoy convencido de eso. Insisto, ustedes cargan una mochila, una historia importante, fundamental, histórica, y tienen un piso, lo que es seguro que no tienen es un techo. Pero bueno, ustedes me invitan a hablar de la Ley de Educación Superior y me voy a detener más en eso que en la historia de la FATUM. Después si quieren podemos hablar de la historia de la FATUM, hay muchos compañeros y compañeras acá también que saben del tema. Y antes de hablar de la actual Ley de Educación Superior, voy a hacer un reconto simple y breve de algunas reformas de leyes o de formas de organización universitaria para que ustedes tengan elementos complementarios al debate de la actual norma, que si bien es la actual no quiere decir que haya sido la única, sino que hubo otras. En la historia de la regulación universitaria argentina hay tres grandes concepciones: la liberal, la reformista y la del nacionalismo popular. El liberalismo, que organiza las universidades, lo hace por intermedio de una ley, que es la ley 1597 del 85. Ahí el liberalismo hace una ley muy cortita, de 4 artículos, que ¿qué es lo que plantea? Las universidades son para la élite. ¿Por qué? Porque son aranceladas. Y las universidades estaban a cargo de un rector, ese rector era designado por una asamblea de docentes. Y a los docentes los ponía el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los sectores económicamente muy poderosos ponían los docentes en la universidad, el poder económico y el claustro docente era el mismo. Y ellos reunidos como facción política oligárquica, gestionaban la vida universitaria. Estas eran universidades muy pequeñas, con algunos cientos de estudiantes, orientadas a los hijos de la élite. Hicieron una ley corta, con poquitos artículos, pero bastante clara en su concepto. La universidad es elitista y se gobierna por docentes, que los pone el gobierno político de la oligarquía, los pone el poder ejecutivo del modelo de desarrollo agropastoril y exportador. Contra este sistema confronta el reformismo. La reforma del 18 fue un intento de reformar el sistema universitario a la luz de las reformas políticas que venía impulsando la Unión Cívica Radical. Pero lo que plantea la reforma al momento de regular las universidades es que éstas tienen que regularse por sus propias leyes en el marco de la autonomía. La ley de la universidad se llama estatuto. Por eso ustedes van a ver que hay muchos universitarios hoy que van a plantear que no hay que modificar la ley. Porque darle la posibilidad de modificar una ley es darle una decisión al Congreso de la Nación. Porque ustedes sepan, como decía Walter, que una ley es resultado de un debate legislativo. Un estatuto es el resultado del debate de la misma universidad. Entonces la tradición reformista fue bastante reacia a discutir regulaciones normativas o de leyes, porque es una forma de delegarle esa función al pueblo y al Congreso. Entonces el sector reformista más conservador que te va a decir, no, mira, usted no se meta, no regule las universidades, que nosotros nos regulamos de nuestra propia manera a partir de la autonomía universitaria. Y hay un tercer modelo de universidad y de regulación universitaria que fue la del peronismo. Y el peronismo sanciona 3 leyes universitarias, una en el 47, una en el 54 y una en el 74. Esta última, la del 74, con muchísimo protagonismo de los no docentes, muchísimo protagonismo, y lo hemos documentado, no estoy diciendo algo que se me ocurrió. Y en esta ley del 74, que es la 26.654, ingresan los no docentes con un piso de participación política del 10% de representación.
Hoy la actual ley universitaria dice que el gobierno es tripartito con docentes, no docentes y estudiantes, pero dice que los docentes tienen al menos el 50% de representación y no establece un porcentaje de cuántos docentes va a haber en el gobierno. Pero hoy, insisto con esto, la ley actual dice que el gobierno es tripartito, con docentes, no docentes y estudiantes, no con graduados. La posibilidad o no de introducir a los graduados a las universidades es una competencia de la autonomía de cada universidad. Que algunos rectores o autoridades de facultades hayan olvidado de eso es otra cosa. Entramos a la esfera de la política más que de la ley. ¿Qué es lo que plantea el peronismo para el sistema universitario? La idea que tiene que haber un plan nacional de desarrollo y que en función de ese plan nacional de desarrollo tiene que haber un plan de desarrollo universitario. Por eso las 3 leyes que impulsa el peronismo se enmarcan en grandes modelos nacionales. Las primeras 2 leyes del peronismo, la del 47 y la del 54, se inscriben en el marco del primero y segundo plan quinquenal. Y la ley del 74 se inscribe en el marco del plan trienal. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que pensar una universidad para un país. Si la universidad no es ni de los docentes, ni de los no docentes, ni de los estudiantes, ni de los graduados, es del pueblo que la financia con sus impuestos. Y con mucho sacrificio la financia. Por eso me parece que esto es un tema que los trabajadores no docentes no dudan, lo tienen en claro porque tienen conciencia del trabajador. Y si uno tiene conciencia del trabajador, tiene conciencia del esfuerzo que hacen los otros trabajadores para pagarnos el sueldo. Entonces, yo soy de los que creo que hay que tener siempre bien en claro que hay que hacer un modelo de ley universitaria en función de un modelo de desarrollo del país. No hay que hacer la ley que nos guste a nosotros, sino la ley que les sirva al conjunto de los argentinos que habitan la maravillosa tierra de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno justicialista? Planes integrales de desarrollo y orientó las funciones universitarias a ese Plan Nacional de Desarrollo. Creó ámbitos de articulación de la política universitaria, creó un Consejo Nacional Universitario, hoy existe, se llama Consejo de Universidades, donde en ese consejo en el vértice ponía el ministro de Educación, que es una figura extrauniversitaria, el ministro no lo eligen los universitarios, sino el ministro lo pone el presidente lo vota al pueblo. Y este ministro le da muchas facultades para orientar los grandes trazos de la política educativa nacional. Y también le daba a esas universidades y a ese consejo muchas facultades para regular planes de estudios, tipo de ingreso, alcance de los títulos, y para no hacer algo que hoy lamentablemente es un mal de las universidades, que son, parece, islas separadas una de las otras. Y ustedes tengan en cuenta que todas las universidades nacionales tienen un mismo origen de financiamiento, que es el Estado, y un mismo vértice, que es el Estado Nacional, que nos financia, y un mismo pueblo que nos financia. Entonces no está bien que seamos 56 universidades, que cada cual haga lo que quiera de espaldas a las otras, que repitamos carreras, que no intercambiemos investigaciones. Eso está mal. Y ni hay que decir que muchas universidades hacia adentro sean islas, que las facultades están de espaldas a las otras. Eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque estamos gastando mal los recursos del Estado Nacional, porque estamos mal gastando y muchas veces invirtiendo tiempo y esfuerzo en cosas que otra universidad ya está haciendo, y eso es una cosa que no debería ser así. Y eso el peronismo lo planteó regular y planificar a nivel nacional. Ahora, lo que plantea muy fuerte el peronismo también es el desarrollo de una ciencia muy vinculada a la industria, muy vinculada a la producción, que era la Universidad Obrera Nacional, hoy se llama UTN. Fue la primera gran experiencia a partir del cual se construye ciencia al servicio de los intereses nacionales, se crean carreras en función de los problemas de cada una de las regiones. Esto tenemos que ser conscientes. Una carrera no tiene que surgir del capricho de un consejo superior o un consejo de facultad departamental. La carrera tiene que surgir atendiendo a la resolución de los problemas regionales. Entonces, cuando la Universidad Obrera se crea una ingeniería aeronáutica en Córdoba, porque se producían aviones, crea una ingeniería ferroviaria en Tucumán, porque se hacían ferrocarriles. Entonces, ustedes cuando entran en los consejos superiores, si es que algunos ya están, tienen que tener bien en claro esto. Vamos a discutir una agenda de carreras en función de los intereses de cada región, de cada localidad, de cada pueblo. Y esto lo organiza el peronismo con la Universidad Obrera Nacional, que tuvo la particularidad también de ser la primera universidad argentina conducida por un dirigente gremial. La UOM, la Universidad Obrera Nacional, la dirigía Cecilio Conditi. Cecilio Conditi era un dirigente sindical de ATE. En su momento ATE estaba en CGT. Hoy la FATUN está en CGT, y entra como parte también del mandato de la unificación. En el 73, cuando se unifica la FATUN, hay un congreso, y en ese congreso parte del mandato es de que la FATUN ingrese a la CGT.
Entonces, volviendo a la Universidad Obrera estuvo a cargo de un trabajador. Por eso a veces uno cuando discute con algunas autoridades hoy, esa idea que solamente un docente puede ser rector, y uno le diría, no, mire, hubo otras experiencias en la historia del país que los trabajadores estaban a cargo de las universidades, y una es la UOM, Universidad Obrera Nacional. Y después hay una segunda experiencia, que es la Universidad Metropolitana, la UMET, una universidad que se creó bajo la forma de gestión privada en el 2013, y que ahí era el rector, el actual ministro de Educación, Trota. Y la UMET es una universidad hecha por los sindicatos. Entonces, cuando ustedes le digan, no, los trabajadores, los sindicatos no saben nada de educación, ustedes levanten la mano y digan, no, miren, la UMET es una universidad que nace desde los sindicatos, y el actual ministro de Educación de la Nación es un hombre que venía a dirigir esa universidad. Entonces los trabajadores han tenido y siguen teniendo hoy mucha claridad de lo que hay que hacer con las universidades. Y lo que hace el peronismo también, para ir cerrando esto y meterme más puntualmente en la Ley de Educación Superior, lo que hace el peronismo es sancionar por intermedio de leyes el sistema protector del trabajador. Los no docentes, los primeros derechos que consiguen con el peronismo se enmarcan en la Administración Pública Nacional. Por ahí yo le escuchaba a Victoria y a Pedro las tensiones hacia el seno de la universidad por el reconocimiento de uno u otro sindicato. Ustedes entiendan que cuando nace la FATUM nace con participación de las 6 universidades en su momento, en abril del año 49, había otras representaciones sindicales vinculados a UPCN, vinculados a otros sindicatos, y había muchas tensiones sobre el encuadramiento. Porque originariamente, si ustedes se fijan, sus derechos se encuadraban en la Administración Pública Nacional. Y con el tiempo ustedes sostienen un escalafón propio y un convenio colectivo de trabajo muy específico del sector. Pero inicialmente ustedes compartían derechos con otros sectores de la Administración Pública Nacional. Y eso también facilitaba mucho más la discusión sobre el encuadramiento, si estaban en ATE, si estaban en UPCN, estaban en FATUM. Entonces, inicialmente, los derechos de los trabajadores no docentes los consiguen con el peronismo, de la mano, insisto, del sistema protector de la Administración Pública Nacional. Pero el peronismo lo que sí regula por ley universitaria son los derechos de los trabajadores docentes. Derechos a la estabilidad, derechos a la carrera docente, a la dedicación exclusiva, o sea, trabajar tiempo completo en la universidad. Esos derechos se consiguen por ley en la legislación del peronismo. Y también lo que introduce el peronismo, primero por un decreto y después por ley, es la gratuidad de la universidad. Hoy la Universidad Argentina es gratuita, no siempre lo fue. Es gratis a partir del año 1949, de un decreto, que después el peronismo hace ley en el año 1954. Y en el año 1952, a su vez, el peronismo hace gratis la escuela secundaria y los terciarios. Entonces, insisto, si uno dice, yo quiero pensar la regulación universitaria actual al son del peronismo, y uno tiene que decir, bueno, una ley para un proyecto de país, una ley en la cual la comunidad universitaria tenga derechos, los estudiantes a la gratuidad, los trabajadores no docentes al ejercicio del poder político, pero también a los derechos sindicales hacia el seno de la misma institución, una universidad que pueda articularse hacia las otras universidades y hacia la región a donde esta institución se inscribe. Entonces, este es el modelo, insisto, general posible de regular una ley. Hoy nosotros tenemos una ley y vamos a hacer otra ley. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, si yo soy liberal y bueno, voy a hacer una ley elitista que establece aranceles, que el poder lo tienen solamente los docentes, muy oligárquica, cada una de sus universidades para poco. Uno puede decir, no, mira, yo soy reformista, y uno iba a decir, no hagamos ninguna ley, que nos den a los universitarios la autonomía y que nosotros hagamos lo que querramos. Y si uno es nacional y popular, va a decir, no, mira, tiene que haber regulaciones, tienen que estar bien claros los derechos de los trabajadores, tiene que estar bien claro la articulación general del sistema y cómo ese sistema se articula en función del desarrollo nacional. Entonces vamos a la articulación actual del sistema universitario y después a la Ley de Educación Superior. Hoy las universidades tienen autonomía y autarquía. La tienen a nivel constitucional. Autonomía es capacidad de darte tu gobierno propio, básicamente, y después es una potestad académica. Vos emitís títulos, haces planes de estudio, promovés carreras. Eso es la autonomía, es el gobierno político y el ejercicio de político y académico. La autarquía es la capacidad que vos tenés de tener tu propio presupuesto. Ustedes tengan en cuenta que las universidades provinciales, actualmente hay 7 u 8 en el país, universidades financiadas, insisto, con recursos provinciales, suelen tener
no suelen tener mucha autonomía y mucho menos autarquía. Autarquía presupuestaria generalmente no tienen. Y discuten el presupuesto en el marco de la ley de presupuesto provincial o de alguna dependencia ministerial. Entonces, cuando uno habla de un rector de universidad provincial, van a ver que van a patalear por esto, porque querés designar a alguien y tenés que pedirle permiso al gobernador o al ministro de Educación. Entonces, hoy las universidades nacionales tienen autonomía política y autarquía para manejar su plata, designar a su personal. No es un tema menor este. Porque incluso van juntos. Vos podés, si tenés autonomía política, pero no administrás tu plata, y te maneja otro de afuera. La autarquía presupuestaria no se regula simplemente por la ley de educación superior, sino que las partidas presupuestarias se definen en la ley de presupuesto nacional y se dividen en un ítem que es salud, esto se ve claro en las universidades que tienen hospitales, educación, ciencia y técnica, y ahora al presupuesto nacional están agregando un ítem de extensión. Hace una ley de presupuesto que discute el Congreso y que distribuye la plata hacia adentro de la universidad en esos 4 ejes. Esto puede parecer aburrido, pero insisto, ustedes tienen que discutir proyecto de universidad. No tienen que discutir la agenda que la universidad les quiere instalar a ustedes, que ustedes están para discutir salarios solamente. No, no. Ustedes tienen que discutir universidad integralmente. Y para eso tienen que entender algunas cosas que son un poco aburridas, pero son fundamentales. Y el presupuesto que se discute en el Congreso Nacional se define con unas pautas que manda el Consejo Interuniversitario Nacional. Y dentro de un ratito me voy a referir a esto. El Consejo Interuniversitario Nacional reúne rectores de universidades nacionales. Y después la Secretaría de Política Universitaria, que es el ámbito del Ministerio de Educación de mayor superioridad de gestión y administración de las universidades. Entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio definen una pauta. Entonces, ¿qué le diría a ustedes? ¿Ustedes quieren discutir universidad? La FATUM va a ir a discutir al Consejo Interuniversitario Nacional las pautas de guita, cuánta plata va a ir y cómo se va a repartir. Y después hay otro conjunto de plata que no entra por ley de presupuestos, sino que son proyectos especiales. Un ministerio te puede dar guita para becas, otro para infraestructura. Después hay otras normas que no es específicamente la Ley de Educación Superior, que regulan condiciones de trabajo. El convenio colectivo de trabajo de ustedes, 2006, el convenio colectivo de trabajo de los docentes, 2015. Entonces la nueva Ley de Educación Superior debería incluirlos, debería decir, bueno, los trabajadores regulan su actividad en el marco de convenios. La ley del 95 lo que planteaba que cada universidad discutía condiciones salariales. O sea, la ley de educación superior del 95 decía que cada rector tenía que discutir cuánto pagarle a un trabajador no docente. Eso ya desde fines de los 90, principios del 2000, 2001, 2002, se empieza a revertir y empieza a haber una paritaria nacional. Y eso se consagra en el convenio colectivo de trabajo. ¿Y esto qué le da al sector no docente? Mucho poder para discutir condiciones de trabajo. Si 56 sindicatos de base discuten cuánto le van a pagar a un docente, sepan que le van a pagar moneda. Ahora, si una sola federación discute, unificada, y bueno, eso te da condiciones objetivas reales para mejorar condiciones de trabajo y sueldo. Entonces, insisto, los convenios colectivos de trabajo no están en la Ley de Educación Superior, pero es lógico que la nueva Ley de Educación Superior diga la regulación salarial o de condiciones de trabajo se articula por convenio. Ahora, después hay otras normas que no están en la Ley de Educación Superior, que es el régimen jubilatorio. Y los docentes tenemos un régimen del 82% móvil, y los no docentes no tienen ese régimen, y yo creo que es una de las cuestiones pendientes que ustedes tienen que discutir. Ahora, ¿lo van a discutir a la Ley de Educación Superior? No necesariamente, porque es otra norma, es otra esfera. Por eso yo estoy tratando de aclarar que hay aspectos de la discusión del funcionamiento universitario que no están solamente en la Ley de Educación Superior. Insisto, hay una ley de presupuesto que hay que ir a discutir cómo se reparte la plata, hay normas reguladoras del trabajo, hay un sistema de organización jubilatoria. Ustedes subieron tener el 82% móvil y ahora no lo tienen, y para mí deberían pelear para que se logre, aunque no sea tema propio de la Ley de Educación Superior. Y ahora vamos a la Ley de Educación Superior actual. Se llama Ley de Educación Superior y no Ley Universitaria, porque articula todo lo superior al secundario. Arriba del secundario tenés los terciarios o profesorados, lo más fácil es el magisterio, digo más fácil de identificar porque hay magisterios en casi todas las provincias y en buena parte de las localidades. La educación superior no universitaria
tiene un capítulo en la actual Ley de Educación Superior. Después la Ley de Educación Superior regula las universidades provinciales, que son 8. Yo vivo en Loma de Zamora, acá cerca tenemos la Universidad Provincial de Seiza, pero hay universidades provinciales en otros lugares del país. Aunque la tendencia en general es que no haya más, porque una universidad es muy cara y para una provincia es difícil mantenerla. Y cuando uno mira la historia de las universidades, en general eran provinciales y después se nacionalizaron. Pero hoy existen, están ahí. Entonces la Ley de Educación Superior se llama así, insisto, y no universitaria porque tiene adentro los terciarios, porque tiene adentro las universidades provinciales, porque tiene adentro las universidades privadas. Las universidades privadas adquieren la facultad de emitir títulos a partir del año 1958. Y hoy son un montón. Universidades públicas hay 56 y universidades privadas casi el mismo número. Universidades provinciales 8 y lo que son instituciones superiores no universitarias hay cientos de profesorados por todo el país. En general de gestión provincial. Ahora, como es un sistema de educación superior, es una ley de educación superior, es un sistema, lo que crea la ley son ámbitos para articular todas estas instituciones entre sí. En el vértice, arriba de todo, crea el Consejo de Universidades. Esto, insisto, vamos de vuelta. Les puede parecer tedioso, pero ustedes tienen que discutir proyectos de universidad mano a mano con la gestión universitaria, con los docentes y con las autoridades. Entonces, por tedioso que parezca, este es el debate actual de la próxima ley. Ustedes no pueden ir a discutir la próxima ley y solamente tomar un eje que es importante, convenio, otro fundamental que es gobierno. No, tienen que mirar el sistema universitario completo. Entonces, la Ley de Educación Superior crea en el vértice un consejo de universidades de 22 miembros. Lo preside el ministro. ¿Y por qué es importante ese consejo? Porque, por ejemplo, ahí se discuten los alcances de un título. ¿Qué puede hacer un músico? ¿Qué puede hacer un enfermero? ¿Qué puede hacer un informático? ¿Qué puede hacer un sociólogo, como es mi caso? Los alcances de los títulos. Bueno, entre otras cuestiones, se discuten ahí. Entonces ustedes tienen que discutir los alcances de un título. Y esta es una discusión terrible y feroz, que la da incluso el muy fuerte sistema privado. Y el Consejo también universitario debería tener potestades de planificación de la política universitaria, que hoy no las tiene. Entonces yo soy de los que creo que la política universitaria se tiene que planificar. No puede ser que la Universidad de Lanús tome una decisión sin tener en cuenta lo que hace la Universidad de Lomas, que está acá cerquita, la Avellaneda, y lo mismo ocurre con la de Artes, con la UBA, por cuestiones geográficas de cercanía. Tiene que haber una planificación. No puede ser que se cree una universidad pegada a la otra, una carrera pegada a la otra, porque sería, insisto, malgastar los recursos del Estado. ¿Y dónde se tiene que planificar? Y bueno, hoy tenemos un consejo de universidades. Entonces este consejo de universidades, yo creo que la nueva ley de educación superior lo tiene que tener y le tiene que dar poder, vitalidad. Y el sector no docente se tiene que meter a discutir la política del consejo de universidades. Si bien es un ámbito que van rectores, después hay comisiones temáticas. Entonces, bueno, vos por ahí tenés que llegar a rector para ocupar el nicho del rector, o de las comisiones de discusión temática, sí podés entrar. Ahora, después se crea otros ámbitos de articulación. Una es el Consejo Interuniversitario Nacional. Este es un organismo que se crea durante el gobierno de Alfonsín, que vincula a las universidades nacionales. Y acá también el sector no docente se tiene que meter. Es muy importante. El Consejo Interuniversitario Nacional es el máximo ámbito de discusión entre rectores y autoridades y sectores de la universidad. Si bien hay una mesa de rectores, y es lógico, como un sistema de una dinámica de funcionamiento, no podés poner una mesa que tiene que tomar decisiones con 600 personas, pero abajo tiene comisiones temáticas. Y en el Consejo Interuniversitario Nacional se discute la investigación, se discute la docencia, se discute la extensión, y ahí tiene que apuntar el sector no docente. Entonces el sector no docente tiene que ingresar a las universidades y hablar con las autoridades y decir, che, mirá, cuando se junte la comisión académica, la comisión de extensión, nosotros queremos tener participación. ¿Por qué? Porque tenemos gente idónea en todas las áreas. En extensión, hay no docente en extensión, en investigación, en gestión académica, en administración. Entonces el Consejo Interuniversitario Nacional es la mesa de articulación de universidades y ahí tiene que ir a discutir el claustro no docente. No podés quedar fuera de esa discusión. Después también crea un consejo de rectores de universidades privadas
crea consejos regionales de planificación. Se divide, la Argentina hoy en términos de organización universitaria se divide en 7 regiones, y el objetivo de esa regionalización es no pisarse. Había gente de Tierra del Fuego acá. Y bueno, la Universidad de las Artes no puede ir a abrirle una carrera en Ushuaia. No puede. ¿Por qué? Y porque la Universidad de Tierra del Fuego diría, che, usted tiene sede en Capital Federal, y la Universidad de Jujuy, y no debería venir a abrir una sede, una carrera en Lanús. Y digo, ¿por qué eso no pasa? Porque el sistema regionalizó el país, dividió el país en 7 regiones. Y creó una mesa para tratar de ordenar esto, que entre nosotros casi no se ordena, y suele ser medio caótico. Pero esto tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque si no, es tirar la plata del Estado. Fíjense ustedes, si Chaco Austral le abre una carrera a Loma de Zamora, y Loma de Zamora le abre una sede enfrente a Jaureche, y Jaureche le abre una sede enfrente a la UNA, sería una locura, plata quemada, plata del Estado. Entonces el Consejo Regional de Planificación existe para articular las universidades públicas y después para articular la relación entre la universidad y la escuela secundaria. Yo doy clase en el curso de ingreso en la universidad, y cuando vienen los pibes y las pibas uno dice, che, mirá qué pésimo nivel. Y posiblemente los secundarios digan a la escuela primaria, qué pésimo nivel. Y es muy factible que la escuela primaria y el jardín, qué pésimo nivel. Y es muy factible que las maestras y maestros del jardín digan, la familia, qué brutalidad. Entonces Argentina es una escalera de desligarse de responsabilidad. Arriba se la van pasando para abajo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el toro por las astas y tener una política real de articulación entre niveles, entre la universidad y el nivel secundario. Y esto, para ser justo, existe, pero ¿dónde existe? En las escuelas de las universidades. Si vos ves a los pibes de las escuelas de las universidades que dependen de la Universidad de La Plata, de la UBA, de Mendoza, los pibes de la escuela secundaria tienen bien presente cómo funciona el mundo universitario. En el resto del sistema secundario, el ingreso a la universidad es como chocar un tren de frente. Entonces, ¿cuándo lo vamos a resolver ese problema? Y bueno, cuando lo empecemos a discutir seriamente. Y los últimos años de la escuela secundaria sean algo así como una preparatoria para la universidad. Para aquellos, obviamente, pibes y pibas que tengan vocación y interés de hacerlo, porque obviamente puedes hacer otra cosa. No se agota la vida de nadie en la universidad. Pero bueno, la gente o las vocaciones, sí, que van a ir hacia la universidad, nosotros deberíamos prepararlas. ¿Y cómo las preparamos? Bueno, articulando. ¿Y cómo se articula eso? Bueno, entre otras cuestiones hay consejos regionales de planificación. Y después, a su vez, para articular la universidad y el medio, la Ley de Educación Superior creó los consejos sociales, que es lo que mencionaba Walter al inicio del encuentro. Esto que permitiría que, no sé, la Universidad de las Artes, bueno, puede tener un consejo social con participación de los artistas, de la gente de la cultura, y podría darle voz y voto en los consejos superiores o consejos de facultades, claramente. Y eso le daría potencia. Vos imaginate las carreras de música, no las vas a discutir con los músicos, con los artistas, con los teatros, con los conservatorios. O sea, hay no solo la universidad produce conocimiento, al contrario, la sociedad completa produce conocimiento. Ahora, ¿cómo haces dialogar eso para hacer una agenda común? Bueno, la ley actual te ofrece los consejos sociales. ¿Cuántas universidades los abrieron? Muy poquito. Entonces yo creo que la nueva ley de educación superior debería incluirlos y potenciarlos. Esto es una agenda que metió también la FATUM en la ley del 74. Y en el 74 la ley educativa decía directamente que los estatutos tenían que promover articulaciones con el Estado y con la CGT, con la Confederación General de Trabajo. Entonces la ley de educación superior, insisto, es educación superior, no solamente educación universitaria. Para eso crea un consejo de universidades, un consejo interuniversitario nacional, consejos de rectores de universidades privadas, consejos regionales de planificación y consejos sociales. Eso está en la actual ley, yo creo que hay que mejorarlo y potenciarlo en la que viene. La ley también creó la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. También me voy a detener, yo sé que es aburrido, pero tal cual adelantó la primicia Walter, hay vocación y decisión que los docentes entren y es fundamental. Yo les dije a ustedes, se tienen que meter el Consejo de Universidades, ¿a qué? A discutir el alcance de los títulos. Ustedes tienen que decir qué es lo que tienen que hacer los profesionales y qué no tienen que hacer. Ustedes se tienen que meter al Consejo de Universidades a discutir la política científica de investigación y universitaria en Argentina.
Ahora, ustedes también se tienen que meter a la CONEAU. ¿Qué es la CONEAU? La CONEAU, evaluación y acreditación. Son dos cosas distintas, evaluación y acreditación. La función de acreditar una carrera tiene que ver con que te aprueben la carrera. La CONEAU es un órgano desconcentrado del ministerio. Es un órgano que trabaja con una lógica de pares evaluadores. Vos querés evaluar informática, vienen especialistas de informática y leen un proyecto de carrera. Vos querés evaluar una carrera de derecho, vienen especialistas en derechos. Es un órgano dependiente del Ministerio de Educación que decide acreditar o no, aprobar o no las carreras de posgrado y las carreras declaradas de interés público. Y esto es fundamental, porque ustedes ponenle que digan, bueno, los abogados en Argentina tienen que saber tal cosa o no. O los ingenieros sería importante que conozcan esto o no. O los médicos deberían tener una orientación a este lado o no. ¿Dónde van a discutir eso? Van a discutir eso el Consejo Universitario, los estándares y a la CONEAU. Por eso, como decía Walter, que los no docentes ingresen a esa mesa, ¿qué les va a permitir? En el terreno del posgrado, evaluar las carreras de posgrado. Y decir, ¿le falta práctica? ¿No le falta práctica? ¿Tienen que tener becas? ¿No tienen que tener becas? ¿Tienen que orientar los contenidos para aquella forma de orientación o la otra? Es fundamental que se metan en esa mesa. Y después están la acreditación de las carreras que llaman de interés público. La Ley de Educación Superior tiene un artículo 43 que dice que hay carreras cuyo ejercicio profesional pone en peligro la vida de la gente, y por eso tienen que ser reguladas. Medicina, psicología, derecho, ingeniería. Imagínense, uno entra a un quirófano y hay un médico, una médica, ¿y quién certifica que sabe? Bueno, la universidad le da un título. ¿Y quién controla el alcance de ese título? Bueno, la CONEAU define estándares, define qué no podría dejar de saber un médico. Entonces, los no docentes no quieren discutir qué es lo que tienen que saber los médicos. Bueno, ¿dónde lo van a discutir? A la CONEAU y al Consejo de Universidades. Por eso lo que dice Walter, si ustedes no conocen qué es la CONEAU, por ahí les suena medio técnico, pero políticamente es fundamental. Si no, van a discutir siempre de afuera. Y yo creo que están en condiciones de empezar a meter la discusión desde adentro de la universidad. Y después está la función de evaluación y autoevaluación. Las universidades hacen autoevaluaciones, todas, revisan cómo funcionan sus funciones, investigación, docencia, extensión, cooperación, transferencia. Lo discuten en procesos que son largos. Sobre esa autoevaluación después hay una evaluación externa. En su momento esto se criticó porque el sector autonomista, reformista, que es lo que planteaba, que sería ir contra la autonomía de las universidades y entre nosotros. Las universidades no son nuestras, si yo soy autoridad de una universidad. Entonces yo tengo que rendir cuentas. Y si tengo que rendir cuentas obviamente cómo uso mi presupuesto, Auditoría General de la Nación, pero también tengo que rendir cuentas si yo digo voy a hacer, mi proyecto institucional es este, no hacer otra cosa. Entonces a las evaluaciones externas creo que es una práctica que está bien. ¿A usted no le parece que está bien que evalúen a los médicos, a los directores de los hospitales, a los comisarios, a los políticos? Y bueno, nosotros también. Entonces la evaluación externa es una función de la CONEAU, es una función que desde mi punto de vista es necesaria. Por si ustedes tienen que meterse a la CONEAU y decir, bueno, para mí la evaluación externa tiene que mirar esto o aquello. Porque a veces el problema de las evaluaciones es eso. El problema de qué es lo que están mirando o dejando de ver. Ahora, y con esto cierro. La Ley de Educación Superior organizó un sistema de gobierno que desde un punto de vista reproduce ciertas concepciones elitistas del sistema universitario argentino, y por otro lado tiene aspectos de la tradición autonomista, porque le da bastante libertades a las universidades. Y esto lo aclaro, porque a veces hay problemas que uno tiene en las universidades que no son de la ley, sino que son de las autoridades, son de la política, más que de la regulación de leyes o normativas. La ley actual dice, los órganos de gobierno tienen que tener representación del 50% de los docentes. Y a su vez en los órganos de gobierno participan las máximas autoridades ejecutivas. O sea, en un consejo superior, que es la máxima instancia de discusión de la política universitaria, dentro de cada una de las universidades hay un consejo superior, en todas. Uno tiene 50% de los docentes más los decanos. Entonces generalmente la representación proporcional de los docentes suele exceder el 50%. Y después dice que las máximas autoridades, que son los rectores, tienen
que ser o haber sido docentes. Y esto no siempre fue así en la historia de las universidades. En la ley del peronismo, ¿qué es lo que decía? La máxima autoridad es docente o egresado universitario. Que yo creo que esa es una regulación más lógica. Vos querés conducir una universidad y bueno, podés decir, bueno, podés ser docente o egresado universitario. Incluso la primera ley universitaria, allá lejos, cuando empecé la charla de 1885 que les comenté, no decía que el rector tenía que ser docente. Eso es un invento muy posterior y que hoy se defiende como que estuvo siempre, y no es cierto, no estuvo siempre. Eso es relativamente actual. Entonces yo me imagino una nueva ley de educación superior que ustedes tienen que levantar la mano y decir, no, mire, como la ley del 47, como la ley del 54, como la ley de 1974, es docente, puede ser, bueno, como dice Walter, hay que ceder, o egresado, al menos. Y después, a nivel de facultad, uno tiene que tener los pisos de proporcionalidad que les comenté, 50% docente, la representación estudiantil y la no docente, y si uno opta, puede tener o no los graduados. Pero a nivel de facultades, no está el impedimento que tenés que ser docente para ser decano, director de instituto, depende cómo se llame cada una de las unidades académicas. Eso se introduce no por mandato de la ley, sino lo introducen en algunos estatutos las mismas universidades. Entonces yo me imagino que hoy el sector no docente va a ir a discutir esto y va a decir, lógicamente, lo que tiene que decir. Una universidad, la gestión de una universidad es un hecho mucho más complejo que la docencia. Yo soy docente, consejero superior docente y secretario de una universidad. Entonces yo lo veo de adentro. Yo lo veo adentro. Yo como docente, yo gestiono una universidad. ¿Qué me dio la docencia para generar una universidad? Nada. A lo sumo me da un conocimiento, un nicho de lo que yo enseño. Pero el ejercicio de la enseñanza no tiene nada que ver con la conducción política de una universidad. Cuando uno se sienta en un consejo superior, discuten qué se va a gastar la plata, cuál va a ser la investigación, la administración del personal. Y el docente tiene un conocimiento minúsculo. Entonces no es cierto que el ejercicio de la docencia te dé facultades excepcionales para el gobierno. Y en esto yo retomo una frase que por allá, por los 60 y los 70, decía el Semilla Ramírez, un gran dirigente asesinado por la dictadura, que planteaba la participación de los no docentes en igualdad de condiciones y de posibilidades. Insisto, yo soy docente, entonces yo no quiero que metamos adentro de una universidad una guerra entre docente y no docente, pero sí quiero ser franco. Es ridículo, es injusto, es elitista, es oligárquico, al suponer que solo los docentes tienen que ser las máximas autoridades, porque el ejercicio de la docencia no te da ninguna potestad excepcional para el ejercicio del gobierno. Ahora, y como les decía, a su vez, están los consejos sociales. O sea, uno podría ir a ese esquema de gobierno y meterlo en consejo social y meterlo a la comunidad adentro a discutir. Hay que discutir con los sindicatos, hay que discutir con el empresariado argentino, con las organizaciones de la cultura, con las organizaciones sociales, con esa gente hay que discutir qué es lo que necesita la gente. A veces el universitario peca un poco de soberbio, de iluminismo y supone que se las sabe todas. ¿Qué carrera hay que ofertar? Y bueno, preguntémosle al pueblo. Bueno, ¿podemos hacer dialogar al pueblo? Sí, ¿dónde es el ámbito? Y uno es el Consejo Social, posiblemente. Y con esto termino con el tema de gobierno. La Ley de Educación Superior es bastante laxa en el aspecto de cómo vas a organizar el día de la elección. Hay universidades que implementan el voto indirecto. Cada sector de la universidad vota a sus representantes, esos representantes van a una asamblea y levantan la mano y eligen autoridades. O a nivel de facultad o instituto o departamento, lo mismo. Cada sector o claustro, como se llama, elige sus autoridades, van a un lugar y levantan la mano. Esa es elección indirecta. Así se elige el presidente en los Estados Unidos. Por distintas secciones se van eligiendo y esos representados eligen presidente. Ahora, hay otras universidades que han implementado el voto directo, ponderado, votos, van y votan como si fuera una elección, y digo ponderado porque se tiene que respetar la proporcionalidad que dice la Ley de Educación Superior, los 250. Entonces en esto también hay que discutirlo. Insisto, por un lado hay que discutir cuánto se reparte, cuánto le doy a cada uno de los sectores, de los claustros, y después hay que discutir cómo se organiza el día de la elección. Se hace por elección directa, se hace por elección indirecta, se hace por elección directa con voto ponderado. Y después la ley va a regular otro conjunto de cosas más académicas que podemos ir viendo, puntualizando si les interesa. Después hay cuestiones de ingreso, hay cuestiones de gratuidad. Y después sepan que hay un montón de cosas que la ley no menciona.
La ley es un marco para organizar el funcionamiento de la universidad para resolver los problemas. Insisto, las universidades hoy carecen de planificación. A veces hacen investigaciones que no le sirven a nadie. Si uno mira los programas de becas en Argentina, son flacos, son 2 mangos de manera desordenada. Yo creo que hay que hacer becas contundentes, pero estratégicas, orientadas a las carreras. Argentina es un país que mete 10 pibes y pibas en la universidad y egresan solamente 2. O sea, tenemos una deserción pavorosa. Hoy la Universidad Argentina es una universidad que tiene casi escaso y nulo relación con las universidades de Sudamérica. Entonces, insisto, hay un montón de problemas en las universidades, un montón, que no se van a resolver por ley. Lo que sí creo que la ley nos va a dar la posibilidad para generar un mecanismo para avanzar hacia la resolución de esos problemas y nos va a dar una mesa para discutirlos al menos. Y acá, Victoria, Pedro, me callo y les paso a ustedes la coordinación del encuentro para que decidan cómo seguimos. Gracias. Ahí estoy. Gracias, Ari. Muy interesante. La verdad, pensaba cada vez que ibas tocando los puntos, primero todo lo que tenemos que seguir preparándonos, pero aparte no podía no hacer la comparación con nuestra universidad. Tenemos compañeros acá presentes de otras compañeras de otras universidades, pero pensaba en nuestra universidad y cómo, sin juzgar, ¿no? Pero cómo se ha priorizado por ahí la participación de la presencia del claustro de egresados, y por ahí no la presencia de las organizaciones sociales o del movimiento de trabajadores en los órganos de gobierno, cómo falta todavía democratizar y seguir trabajando. Y pensaba también en cómo hay compañeros desde la federación que ya hace tiempo venían charlando y venían explicándonos lo importante. Yo lo recuerdo a Chaico y a Farina, bueno, a Walter también, hablando de la importancia del voto directo. Nosotros todavía tenemos órganos colegiados y con lo cual también es mucho más importante, es mucho más fácil poder cerrar, entre comillas, con 5 compañeros que tienen que elegir una autoridad, a que todos podamos manifestarnos por medio del voto. Bueno, en el chat son felicitaciones, y a ver, ayúdenme a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovecharlo al compañero. Ari, excelente, cada día más claro, compañero. Hay una pregunta, Vicky, sí, que dice, ¿qué hacemos con los métodos alternativos de financiamiento de la Ley de Educación Superior? Y dice, bueno, creo que deberían desaparecer o administrarse de otra manera, una que no implique posible manejo de planes de estudio. Esto entiendo que están, por ejemplo, lo de la minería, y había un momento que estaba un financiamiento que había en algunas universidades, que también fue un tema de discusión en su momento. Mira, ahí hay todo un tema y es muy factible que no acordemos con el colega o la colega que hizo la pregunta. Por un lado, Pedro, lo que vos decías de la minería, eso es un impuesto que viene de la época de Frondizi. Yo sé lo que creo que hay que cobrarle. El problema en la Argentina del sistema impositivo es que se lo paga el IVA, el laburante pone proporcionalmente mucho más el esfuerzo para financiar el Estado que la clase alta. Yo a la minería le pondría un impuesto mucho más grande, y después lo usaría sin culpa en la universidad. Yo tengo menos culpa de usar un impuesto que le cobro a la minería, que son ricos, que a los trabajadores que pagan el 20% de su ingreso cada vez que van a comprar un kilo de pan. Y ese era un impuesto que no te obligaban a usarlo de una manera o la otra. Para mí el problema del impuesto a la minería, insisto, que es un impuesto que viene de lejos, es que es bajo. Yo le pondría un impuesto mucho más alto. Después cada universidad lo usaba como quería. Esa es la realidad. No digo que no genera discusión. Ahora, la realidad es que si queremos discutir los desastres del que hace la minería, la contaminación, digo, no es ese impuesto el problema, digo, ese es el de menos. Insisto, el problema es que se les cobra poco, que contamina, que no se controla, que no es sustentable. Y ese impuesto es uno, me parece a mí, de los temas menos problemáticos de la minería. Pero bueno, es otra cuestión.
Después el tema del financiamiento. Yo soy de lo que creo, gestiono una universidad, en el marco de la autonomía y el cogobierno. Creo que eso, desde un punto de vista, es importante. Es importante. Es importante que la universidad tenga línea de investigación que no estén sometidas al vaivén electoral de la Argentina. La Argentina cada 2 años va a elecciones y como decía Walter, incluso Walter decía, mira, está jodido discutir una ley de educación superior porque sabemos que el año que viene estamos en elecciones y esto es un berenjenal político en la Argentina. Entonces, la autonomía, por un lado, te permite desacoplar tu política de investigación o académica de la dinámica electoral nacional o provincial o municipal, que es una mansadora. Ahora, eso no te exime de la lucha por el poder en cada una de las universidades, que también es terrible. La autonomía, insisto, te puede ayudar a tener estabilidad institucional, pero no es garantía. Vos puedes tener autonomía y tu universidad ser políticamente un escenario de guerra y que no se mueva un papel, que no se mueva un expediente, porque tenés una guerra política. O sea, no es cierto que la democracia universitaria sea mucho mejor que la democracia nacional. Pero la autonomía, desde ese punto de vista, hoy tiene sanción constitucional y hay que conservarla, digo, no estoy en contra de eso. Ahora, lo que sí creo, que la democracia de masas tiene que tener poder para orientar ciertas cuestiones de la universidad. Concretamente, yo agarro hoy el sistema universitario argentino, meto casi 1,5 millones de estudiantes en la pública, más otras 3 gamas en la privada, tengo casi 2 millones de estudiantes en el país, la mayoría, casi el 75% en las públicas. En las públicas, de cada 10 estudiantes, yo se lo comentaba hoy, solo egresan 2 de 10. De esos 2, casi 1 es abogado o contador. Entonces yo no tengo nada contra los abogados y los contadores. Ahora a ustedes yo les digo, eso es lo que necesita el país. Entonces yo no puedo hacer una universidad a la carta del deseo de cada estudiante. ¿Por qué? Porque yo tengo un país con 12 millones de personas que no terminaron el secundario, con casi 3 millones de personas que no terminaron la primaria, en un país con 45% de pobres. Entonces, como gestiono una universidad autónoma, yo te diría, no, tenemos que ser muy racionales y tener mucha conciencia hacia dónde va el recurso del Estado. Entonces, posiblemente hoy, si el Estado Nacional dice, yo voy a orientar la inversión en investigación al COVID, y bueno, gente, irá toda la plata del COVID. Y posiblemente los que no tenemos carrera vinculado a eso nos joderá, diremos, che, ¿por qué no le dan a la universidad que la universidad la plata lo que quiera? Y yo te diría, no. Si hoy la prioridad del Estado Nacional es la producción, insisto, de bienes vinculados al sistema médico y el COVID, y hay que priorizar eso, y bueno, el Estado Nacional tiene que tener plata en ese sentido. Posiblemente, insisto, hoy sea el COVID, mañana sea la promoción, la ley de medios, la cultura. Por eso yo, si bien creo en la autonomía universitaria, también creo que en el Estado fuerte. Y en una universidad que dialogue con la democracia de masas. Y que si hoy la democracia de masas de nuestro gobierno dice, mira, tenemos que priorizar estas 5 líneas, entonces yo el otro día escuchaba al ministro de Defensa diciendo que a partir de ahora renace la industria de defensa nacional. Lo dice el Ministerio de Defensa, eso. Lo dice Rossi, nombre nuestro, ministro de Democracia. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que orientar la formación de investigación universitaria, acompañar esa decisión, y hagámosla. Y si yo someto esa cuestión solamente al cogobierno, y por ahí no anda. Entonces posiblemente tiene que haber líneas orientadas a esos planes. Por eso yo soy de los que creo que, insisto, no tenemos que tenerle miedo al Estado fuerte. Por ahí ustedes me van a decir, che, y si viene un Estado que no me gusta, y sí, bueno, Macri es un Estado que no me gustaba, pero no nos confundamos, Macri llega en una coalición de gobierno. Coalición de gobierno que tenía al partido de Elisa Carrió, que tenía la Unión Cívica Radical y que tenía el PRO. Y un montón de autoridades universitarias, no algunas, un montón fueron parte del gobierno de Macri. Por eso yo discuto con muchos compañeros y me dicen, uy, no, pero si viene un gobierno nacional que a mí no me gusta, bueno, tuvimos uno de Macri, con un montón de universidades que cogestionaron ese sistema. Entonces yo también voy a ser justo, voy a decir, bueno, pero el sistema universitario no es el sistema que solo a mí me gusta. Y hay un montón de rectores de la Unión Cívica Radical que acompañaron ese proceso. No estoy haciendo un juicio de valor, ustedes saben cuál es mi opinión de la vida, de la universidad y de la política. Pero bueno, hay rectores, compañeros, docentes que no piensan como nosotros. Entonces yo no le tengo miedo, incluso tampoco un gobierno como el de Macri. ¿Por qué? Porque ese gobierno como el de Macri llegó de la mano de universidades un montón. Ustedes pueden pensar incluso cómo revivió la Unión Cívica Radical, un partido político que en el 2003 no llegó ni al 5% de los votos.
Y bueno, su base de operaciones era la universidad, incluso centralmente la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, en el sistema universitario argentino, ustedes son dirigentes sindicales, una federación amplia de todas las ideologías, conviviremos, radicales, peronistas, socialistas, está bien que así sea. Por eso insisto, yo no le tengo miedo a la democracia más. Y si llega un gobierno como el de Macri, que en algunas cosas no nos gusta, bueno, pelearemos lo que pelearemos, pero tenemos que ser conscientes de eso. Por eso insisto, el Estado para mí tiene que tener fuerza para tomar algunas decisiones, nos gusten más o nos gusten menos. Perfecto. Vicky. Perdón, me había olvidado de sacarme. Tengo otra pregunta, Ari, que me llegó acá por el chat. Dice, una compañera de Córdoba, las elecciones directas sin modificar la ponderación de representatividad no sirve a los no docentes. ¿Cómo hacemos, compañero, para transformar esta situación, aunque sea paulatinamente? Bueno, tal cual dice el colega o la colega, sí, obviamente que vos podés decir un sistema de representación, insisto, directa, no directa, pero si tu ponderación es el 5, el 2, el 1%, no vas a dirimir nunca una elección. Entonces hay dos cuestiones, insisto. Una de la proporcionalidad dentro de las universidades. En el marco de la actual ley lo podés obtener como la política. Hay que hacer política. Y para hacer política no docente, yo qué te diría, hacelo con el sindicato. Vos querés hacer política dentro de la universidad de claustro no docente, hacelo del sindicato. Si vos lo hacés tu sindicato, tu federación, y bueno, yo creo que vas a tener grandes posibilidades de lograr aumentar primero el porcentaje de tu representación adentro. Y después va a ser una discusión nacional, obviamente, donde ese aumento de la proporcionalidad te lo dé una ley. Pero hoy hay una dinámica de la lucha interna política que, insisto, no te lo va a regalar nadie y hay que ganarlo. Y para mí lo tenés que ganar con la federación. Y también saliendo a hacer política con los otros claustros. También hay que hacer política con los otros claustros. No todos los docentes piensan igual, no todos los estudiantes piensan igual. Por ahí yo lo vi mucho a Facundo, que en su momento hacía muchas actividades con los pibes del MPE, y hay un montón de pibes también. Cuando hablo de Facundo Romero, compañero de juventud de la federación, que vienen de esa experiencia. Incluso Facundo también conoce mucho cómo funcionan otros claustros. Entonces me parece que hay mucho para consensuar con los otros claustros. Yo esto lo estudié cuando vimos la historia de la FATUM. En el 74, cuando la FATUM exige la participación y la consigue por ley, yo tengo declaraciones de la Federación Universitaria Argentina apoyando la medida, la FUA. La FUA se expide en eso. Yo tengo las declaraciones, obviamente, de sectores de los docentes, sectores de las autoridades. Y cuando se va a discutir esto al Parlamento, todos los bloques políticos de diputados están a favor. Y cuando digo todos, son los radicales, los comunistas, estoy hablando de dirigentes, la democracia cristiana y además el peronismo, que era el mayoritario. ¿Y cómo se obtuvo eso? ¿Cómo vos convenciste a los pibes de la fuga? ¿Cómo vos convenciste a los diputados y senadores? Política. Insisto con esto, insisto con lo mismo. Ustedes metieron en las universidades 11.000 compañeros y compañeras en una década. No tienen techo. El tema, obviamente, de esos 11.000 compañeros que entraron en el 2003 al 2015, muchos no les interesa la política, están más en su vida privada, familiar, no hay que juzgarlo, cada cual cumple el rol y la posibilidad que quiere. Pero sí me parece que hay un nuevo sector no docente, es potente, que tiene para mí la capacidad y la fuerza de persuadir a los otros claustros de la legitimidad de su reclamo. Insisto, y también por ahí hay que salir a construir con los otros claustros esto. Y si se pudo en los 60, los 70, no se va a poder ahora, cuando hoy tenés condiciones mucho mejores, además, de las que tenías en los 60. Bueno, ¿alguna otra pregunta para el compañero? Hacer política es convencer a los compañeros que podemos hacer conducción de las universidades, dice una compañera, tal cual estamos de acuerdo, nos llevamos tarea escuchándolo al compañero Walter y escuchándote a vos, Ari, también,
convencidos de que que la política es la herramienta para el cambio social y que ese cambio social también lo tenemos que hacer en las universidades. Esto que vos nos explicaste claramente a muchos y bien, nos llevamos mucho más conocimientos, entendiendo que no solo es el cogobierno, que es fundamental el cogobierno, que es fundamental trabajar en la distribución presupuestaria, pero no solamente eso, sino también seguir capacitándonos, seguir haciendo política con el resto de los claustros para conquistar otras áreas de distribución del poder, donde se acreditan carreras, donde se trabaja sobre los planes académicos, y también esto que plantea muy claramente la federación, que tiene que ver con la articulación de los colegios secundarios y las universidades, para que nuestros pibes y nuestras pibas no queden en el camino. Me parece que se desconectó Victoria. Pedro, quedaste como administrador. Hola, disculpen. Bueno, sí, ahí estaba dando el cierre. Victoria, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta por el chat. Bueno, sí, lo que estaba planteando Victoria totalmente. Nuestra principal herramienta de transformación es la política. Y bueno, disculpen, yo también estoy justo con un quilombo en este momento en mi casa, que empezó a moverse todo. Y bueno, me parece que, no sé, Ari, si algo más para comentar, si no... Yo solamente agradecerle a ustedes, ya me escucharon mucho. ¿Cómo? Ya me escucharon mucho, yo solamente agradezco. Bueno, a ver, que ahí nos dice Erika Moreno, de Tierra del Fuego. Realizando política dentro de lo sindical se logran los derechos. Esto lo aprendimos hace poco tiempo, al tener la posibilidad de lograr la inserción laboral para la comunidad travesti y trans. Y bueno, quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras no docentes que han estado presentes en el día de hoy. Agradecerle, bueno, a Facu Romero, que lo vi por ahí, a David también, a Marta de Apuntref, a Marta de Apunam, a Ángel Oviedo, a Faustino Alegre, Osvaldo de Tierra del Fuego, a Gaby Figueroa, por haber estado todos ahí acompañándonos en esta charla. Que realmente, Ari, sí, lo que veo el consenso general es de la claridad que tenés para darnos este mensaje sobre lo que es la universidad pública. En eso hay un consenso general, están todos realmente muy contentos con esta charla. Y bueno, te agradezco enormemente por tu tiempo. Y bueno, esperemos que la próxima vez podamos tenerte directamente en nuestra casa, de manera física y presente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, compañeros, terminamos. Un abrazo para todos.